En este ciclo de personas que conocí, quiero hablarles de una mujer muy extraordinaria, una religiosa, una clarisa, pero curiosamente que no es de clausura como son en general las clarisas, porque es una clarisa irlandesa y cuando fue toda la reforma de la iglesia en Irlanda, las clarisas propiamente no quedaron de clausura, sino dedicadas a la vida activa, y que se llama Sister Bridge McKenna. Y es una mujer muy extraordinaria, que una pelirroja, llena de vida y de carácter, que muy jovencita la mandan a Tampa, a Florida, en Estados Unidos, y allí ella tiene una enfermedad paralizante que la deja postrada y ella se cura delante de la Eucaristía. Eso marca un antes y un después en su vida. Escribe un libro sobre esto que se llama Los milagros sí ocurren y que se lo recomiendo porque posiblemente nuestra fe y la iglesia también está intoxicada de falta de sobrenaturalidad, ¿no? Y entonces que hablamos todo el tiempo de los pobres y de la necesidad que tienen de comer y de cómo tenemos que cuidarlos, pero nos olvidamos que Jesús nos dice que los pobres siempre los vamos a tener con nosotros, ¿no? Y que nuestra misión es sobrenatural, ¿no? Es decir, nosotros no somos el Ministerio de Acción Social, sino que nosotros, por supuesto, damos de comer al pobre como obra de caridad que nos enseñó Jesús, porque nos enseñó a amar, pero sobre todo tenemos que amar la salvación de todos los hombres, y en ese sentido todos somos pobres. ¿Vieron eso que dicen, que hay pobres que son tan pobres que lo único que tienen es dinero? Y entonces nos olvidamos muchas veces por preocuparnos de las cosas naturales, de las cosas sobrenaturales, ¿no? Que verdaderamente importan. Los milagros vienen como a despertarnos de esa cosa natural, ¿no es cierto? No horizontal y no vertical en cuanto a nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces, de vez en cuando Dios se manda una de esas intervenciones milagrosas para despertarnos y para, como si alguien tosiera, para decir, miren que estoy yo acá y que yo soy el que los creé y muevo el mundo, y ustedes no vienen a mí ni me cuentan ni me tienen presente porque piensan que todo se soluciona de una manera natural, pero en realidad nuestra preocupación sobre todo buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadidura, ¿no? Nuestra gran preocupación tiene que ser esa, ¿no? La de descubrir a Dios para amarlo con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu. Bueno, entonces ella, si bien no es como una conversión, porque ella era monja, ella creía en Dios, ella rezaba, pero evidentemente esto la hace como redescubrir su misión, empieza a llevar una vida más carismática, dejándose llevar por el Espíritu Santo, creyendo más en esa vida sobrenatural que nos promete Jesucristo, ¿no? Que si permanecemos unidos a Él vamos a dar mucho fruto, y que si cumplimos sus mandamientos, ellos, es decir, la Divina Trinidad, va a venir a nosotros y va a habitar en nosotros. Y entonces ella, habiendo recibido el don de sanación frente a la Eucaristía de esta enfermedad, en 1974 también en la oración recibe una moción del Espíritu Santo de que tiene que dedicarse a los sacerdotes, quizás también para transmitirnos a nosotros que muchas veces estamos muy preocupados por las cosas de esta tierra y un poquito despreocupados por nuestra misión de ser puentes, ¿no?, entre Dios y los hombres. Y entonces desde ese momento obispos y sacerdotes de toda parte del mundo
la invitan a predicar y a guiar retiros y conferencias. Y hubo un gran retiro que fue muy extraordinario, que fue en el año 2005 en Ars, en donde vivió el cura de Ars, en Francia, cerca de Lyon, y ahí fueron, no me acuerdo, algo así como 600 sacerdotes de todo el mundo. Bueno, eso evidentemente la catapultó, ¿no es cierto?, a una fama mayor de la que ya tenía, ¿no es cierto? Pero entonces empezó a ser llamada de muchos lugares para que viniera a dar retiros al mundo, y nosotros la tuvimos la gracia de 2 visitas en donde dio 2 retiros. El primero fue en el año 2007, es decir, que era muy, muy cercano a este 2005 en el que ella había tenido ese éxito tan sorprendente. El primer retiro fue en la Villa Marista, en Luján, y eso fue muy lindo porque es el corazón espiritual de nuestra patria, ¿no es cierto?, el santuario de la Virgen, y entonces muy cerquita de ahí fue la predicación de ese retiro a sacerdotes, que terminó con una celebración en la basílica, que tuve la gracia de presidirla, ni más ni menos. Fíjense qué osadía, pero porque el padre Kevin Scallon, después le voy a hablar de él, que era el sacerdote que la acompañaba, como habla inglés y no hablaba castellano, entonces me pidió a mí que fuera el que presidiera la misa, pero él fue el primer concelebrante. Y el segundo de los retiros fue, como había ya más gente, porque ya venía esta fama, ¿no es cierto?, del primer retiro, fue en La Montonera, en un casa de retiros que tiene la Arquidiócesis de Buenos Aires, en Pilar, y que más espaciosa, y entonces, bueno, lógicamente se podía albergar a esta cantidad de sacerdotes. En la organización de esto, que fue una cosa enorme, porque realmente no se esperaba que vinieran tantos sacerdotes en respuesta a esta convocatoria, hubo 2 mujeres extraordinarias, porque realmente en medio de todas sus cosas dieron su tiempo y su habilidad, que fue Nini Lalor y Alejandra Tailade. Las dos muy buenas, supieron organizar muy bien todo el tema de la recepción, pero hubo también otras personas, ¿no es cierto?, muy extraordinarias. Tuvimos un ministerio de música magnífico, tuvimos mucha asistencia de personas que quisieron regalarnos a los sacerdotes ese retiro, que fue extraordinario. Bueno, ¿qué les cuento? Que por la mañana, bueno, no me acuerdo cómo era la organización, pero una de las charlas diarias la daba ella y otra la daba este sacerdote Kevin Scallon. Y a todos nos gustaba más la forma de predicar de ella, porque estaba muy llena de vida. Pero el padre Kevin era extraordinario, después también les voy a decir una palabra sobre él. Pero era una mujer que nos decía toda la verdad, ¿no es cierto?, las cosas en las que nosotros creemos, de la manera más llana, de la manera más lisa, de la manera más humilde, de la manera más evangélica, pero verdaderamente nos dio instrucciones muy lindas sobre cómo volver a enamorarnos de Jesús, porque posiblemente ese sea el gran tema en un sacerdote como en un matrimonio, ¿no es cierto? Es decir, en algún momento nosotros sentimos un amor tan grande por Jesús como para dejarlo todo por seguirlo, pero muchas veces la vida nos va cascando y nos va cansando, la pastoral misma, ¿no? La vida como pastores, y entonces muchas veces ese amor se va distanciando, se va enfriando, y entonces perdemos ese amor primero. Y el retiro espiritual que todos los sacerdotes tenemos que hacer una vez por año es justamente para eso, para que recuperemos ese primer amor. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que nos decía es,
que tengamos una capilla cerca de nuestro cuarto. Dice, todos tenemos un cuartito lleno de cosas que guardamos, una especie de depósito. Bueno, ahora cuando volvamos del retiro tiramos todas esas cosas o las damos o lo limpiamos, le ponemos una alfombrita, le ponemos un silloncito, le ponemos una buena luz, ponemos una linda imagen de la Virgen, ponemos una cruz que nos resulte piadosa, ¿no es cierto? Pero ponemos el Santísimo Sacramento, porque ella fue curada frente al Santísimo y entonces era muy importante esto, ¿no? Es decir, que el sacerdote se reencuentre con la Eucaristía. Piensen que en la última cena Jesús, casi en la misma frase, ¿no es cierto?, instituye la Eucaristía y el sacerdocio cristiano, porque dice, esto es mi cuerpo, y después dice, hagan esto en memoria mía, ¿no es cierto? Y entonces le da al sacerdocio la capacidad de hacer esto, el sacrificio en memoria suya, a los discípulos. Y por eso, evidentemente, nuestro reencuentro con Jesús siempre es a través de la Eucaristía. Bueno, ¿qué les cuento? Que ella tenía una gran capacidad, ¿no es cierto?, para predicar, pero también tenía un don, que es como una especie de visión interior que ella tenía, rezando sobre cada uno de nosotros, y entonces nos decía aquello que le venía a la mente. Bueno, en la primera oportunidad que ella nos reunía como en grupos de 10, ¿no es cierto? Nos ponía en un círculo y ella iba detrás de nosotros y entonces nos ponía la mano, ¿no es cierto?, encima y entonces cerraba los ojos y decía, yo veo tal cosa, y era un pasaje del Evangelio. La primera oportunidad fue la resurrección de Lázaro. Y me habló del poder intercesor, porque a cada sacerdote le decía un mensaje propio, ¿no? Me dijo, usted, padre, rece por los demás, interceda. Y me dice, interceda incluso en los casos imposibles, ¿no es cierto?, en los casos que no tengan arreglo. Y como yo en ese momento trabajaba en la conferencia episcopal, me dijo, interceda por los obispos, pida por los obispos. Ya que el Papa siempre nos pide que recemos por él. Bueno, eso, que rece por ellos. Y entonces, ¿qué hice? Como yo pinto íconos, ese año pinté la resurrección de Lázaro, justamente. Porque al pintar un ícono, uno va meditando en ese misterio. Entonces, justamente quise pensar lo que fue la intercesión de Marta y María cuando le piden a Jesús que resucite a su hermano Lázaro, que lleva 4 días muerto, que ya huele, es decir, ya está todo perdido aparentemente, y sin embargo Jesús lo resucita. Es decir, que el poder de intercesión, de pedir por otro, es un poder muy grande. Y bueno, desde ese momento siempre, por supuesto, tuve en cuenta el poder de intercesión, es algo que nos enseñan desde chicos, pero más en el seminario. Pero, es decir, tengo en cuenta que rezar por los otros es muy importante, porque siempre cuando rezamos por nosotros mismos, algo de amor propio hay. En cambio, cuando rezamos por los demás, es pura caridad, ¿no es cierto?, puro deseo del bien del otro, y entonces Dios escucha más las oraciones que hacemos por los demás que hacemos por nosotros mismos. Bueno, en el segundo de los retiros que les cuento, me habló de el buen pastor. Me habló del buen pastor, me dijo, me recordó, ¿no es cierto?, el Evangelio del buen pastor, que daba la vida por las ovejas, que meditara en ese Evangelio, y así lo hice, y también pinté el icono del buen pastor. Que para mí fue muy importante porque además coincidió con que cumplía 20 años de sacerdote, y entonces quería como celebrarlo con esa meditación, ¿no es cierto?, de lo que significaba el buen pastor. Y entonces
cuando tenía que escribir algo en ese icono, puse Cristo es fiel, en Él confío, ¿no es cierto? Porque eso es lo que sentía, que Cristo había sido fiel. Yo no había sido fiel 1000 veces a las cosas que le había prometido a Jesús, pero Él sí había sido fiel y que entonces podía confiar en Él. Y fíjense que pensé que ese icono lo iba a tener siempre conmigo y que iba a ser algo muy querido. Y con el tiempo, porque Dios cuando queremos algo, alguna vez nos pide que nos desprendamos de eso. Y entonces en un momento me llaman de la conferencia episcopal que iban a visitar a la entonces presidenta de la nación, presidente de la nación, Cristina Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Y entonces me dicen, queremos hacer un regalo, tenés un ícono. Y yo tenía un icono de Pedro Salvado de las Aguas y el otro del Buen Pastor. Pedro Salvado de las Aguas me parecía como impropio que se lo regalaran, pero del Buen Pastor, que los obispos fueran a visitarle y le regalaran un icono de Jesús Buen Pastor, me parecía muy apropiado, ¿no? Y entonces le dije, sí, tengo uno del Buen Pastor. Me dice, no, lo podemos comprar. Entonces le digo, bueno, no, yo se los regalo, pero lo único que le pido es que le saquen una foto a ella con el icono y que me la manden y que toda la oración que yo he hecho frente a este icono al pintarlo, porque vieron que se pintan en la oración, vaya para el gobierno, ¿no es cierto? Para que puedan salir adelante, ¿no? A pesar de que ha sido tan difícil el gobierno de ella y todos, ¿no es cierto? Los gobiernos de nuestra pobre patria. Y después, en una tercera oportunidad que tuve de encontrarme con ella, pero que fue en la ciudad de Nazaret, en Israel, durante un viaje, coincidimos en un hotel y bueno, entonces fue muy lindo reencontrarnos y íbamos con unos jóvenes y le pedimos que nos hiciera esto tan lindo y ella lo hizo muy bien. Me habló de Sor Isabel de la Trinidad y me dijo que le rezara a la Trinidad, que leyera sus obras y que le rezara a la Trinidad. Yo ya había leído las obras de ella, pero las volví a leer y entonces pinté el icono de la Santísima Trinidad al modo de la hospitalidad de Abraham, pero hay un video sobre eso, por eso no se los explico, simplemente se los muestro. Bueno, qué lindo es encontrar a alguien que se deja llenar del Espíritu Santo y cuánto bien hace transmitiéndoselo a los demás. Y ella lo hizo realmente frente a tantos sacerdotes que nos ayudó ni más ni menos a reencontrarnos con Jesús, que es algo muy importante, muy necesario, porque el sacerdote no se entiende si no es en la fe, ¿no es cierto? Es decir, nuestra vida no tiene sentido si nosotros no tenemos un amor muy grande, ¿no es cierto?, por Jesús y sentimos que su amor es muy grande por nosotros, porque si no seríamos solterones sin hijos, ¿no es cierto? En cambio, con Jesús somos hombres casados, muy felices y con muchos hijos y muy felices de transmitir la vida de esta manera. Pero bueno, quiero decirles una palabrita sobre el padre Kevin Scallon, que falleció hace 2 años, en el 2018, pero que fue ordenado en 1961, en el año en que yo nací, y que trabajó en Inglaterra 3 años. Él era vicentino y después se fue a Nigeria, en África, por 6 años, y en un momento empieza también a interceder por los sacerdotes. Él entiende que ese es su ministerio y entonces en un momento se encuentra con Bridge McKenna en 1985 y desde ese momento la acompañó en su ministerio. Y eso
le daba, ella se ve que lo admiraba mucho, que lo quería mucho, le daba un lugar muy importante y hacía que, bueno, que además de tener las celebraciones eucarísticas todos los días, todos juntos, los sacerdotes en esos retiros, también tuviéramos la posibilidad de confesarnos con él, que tenía este ministerio propio para ayudarnos a los sacerdotes en nuestro camino. Bueno, ¿qué les cuento? Que así como Bridge McKenna tenía una hermana, que se llama Inés Brown, y que es una mujer que habla perfectamente el inglés, y es nacida en la Argentina, y entonces la traducía a Sister Bridge en sus pláticas. Padre Kevin necesitaba un sacerdote para traducirlo porque tenía que estar en la confesión y entonces tenía que ser un sacerdote que tuviera el sigilo sacramental, es decir, que guardara el secreto de confesión. Y entonces ese traductor fui yo, ¿no? ¿Es cierto? Hacía de traductor entre el penitente y el sacerdote que lo confesaba, que era el padre Kevin Scallon, y entonces yo le traducía los pecados al sacerdote y le traducía al penitente los consejos que le daba el sacerdote. Y trataba de ser muy fiel dentro de lo que me permitía mi inglés, que no era tan perfecto como el de la hermana Inés Brown, pero que bueno, yo viví 2 años en Estados Unidos de chico y acá en la Argentina fui a colegios ingleses y por eso más o menos me manejaba. Bueno, la cuestión es que muchas veces yo notaba que yo hubiera sido más severo, ¿no es cierto? Cuando el cura se confesaba, si yo tenía que darle mi consejo, le hubiera dicho algo, pero como tenía que traducir lo que decía el padre Kevin, le decía lo que decía el padre Kevin, ¿no? Y y era siempre cosas positivas, ¿no es cierto? Porque, claro, el sacerdote cuando se iba a confesar se sentía un canalla, ¿no es cierto? De decir, bueno, yo me ordené sacerdote, pero la verdad que soy vago, o que no rezo lo suficiente, o que como demasiado, o que qué sé yo. Todas las cosas que, las dificultades que tenemos los sacerdotes, que somos pobres hombres, ¿no? Y entonces él decía, mire, usted es infinitamente amado por Jesús y además usted piense todo el bien que ha hecho cuando ha bautizado y cuando ha confesado y cuando ha dado la unción de los enfermos y cuando ha predicado el Evangelio y cuánta gente ha conocido a Cristo a través de usted. Y bueno, y le planteaba una cosa muy linda, ¿no es cierto? Dentro de la cual había un consejo para que deje de mandarse macanas, porque no es que fuera una persona permisiva, ¿no es cierto?, el padre Kevin, pero sumamente positiva, ¿no? Y bueno, y el sacerdote se iba muy contento, ¿no? Muy rejuvenecido, muy con ganas de ser mejor, ¿no? Que algunas veces uno piensa que ya no tiene arreglo, ¿no? Y bueno, y él le daba a las personas como ese vigor de pensar que sí, que tenemos arreglo, que Jesús dice en el Apocalipsis, yo hago nuevas todas las cosas, y eso es una gran verdad, ¿no? Es decir, Jesús puede renovarlo todo, puede renovar el corazón que está más lejos del suyo y también puede renovar nuestros corazones sacerdotales envejecidos. Así que bueno, fíjense qué lindo es esto de conocer personas, qué providencia, cuántas cosas uno aprende a través de personas de manera inesperada. Yo nunca hubiera pensado que iba a ser traductor de confesiones y que de esa manera iba a entender también qué consejos darle a las personas que vienen desesperanzadas, entre ellas a los sacerdotes, y también qué consejo darme a mí mismo, ¿no? Cuando desesperanzado voy a la confesión, pero quizás mirando más mis pecados que la vida nueva, ¿no? Que me ofrece Jesús en su misericordia. Así que cuántas cosas uno aprende de las personas, son la gran providencia de Dios. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo.